Bueno, buenas tardes. Por aquí Enrique Herrera Silla, abogado. No tenemos un problema de conectividad con la plataforma, así que hemos acordado que les envíe este video donde voy a dar un tiempo aproximado de 20 minutos. Voy a tratar de resumirlo así. Las principales consideraciones que debemos tomar en cuenta cuando un condominio se involucra en un juicio de carácter laboral, de materia laboral. Me refiero específicamente a lo que debemos tomar en cuenta para el otorgamiento del poder y para las características de este poder, de este mandato, que eh, va a tener pues consecuencias jurídicas muy importantes, ya que es la posibilidad de que el condominio actúe, ya sea como parte actora o como parte demandada. Debemos recordar, para iniciar este tema tan interesante y donde hay muchas fallas y muchos errores, inclusive al final diré ahora una situación extraña que se ha creado a raíz de una reciente decisión de la Sala Constitucional, pero no quiero abortar el tema al respecto. En su momento lo diré. Debemos recordar que los condominios son sociedades de personas, son agrupaciones de personas sin personalidad jurídica propia. Es decir, son sociedades de personas irregulares. Así se les cataloga en la ley. Aquí hay muchos abogados, pero hay personas que no lo son. Quiero ser lo más explícito posible. Estas sociedades de personas sin personalidad jurídica propia tienen que ir siempre de la mano de su representante ya sea para celebrar un contrato o ya sea para ir a juicio. Cuando estas sociedades irregulares de personas, vale decir condominios, suscriben un contrato, lo hacen por medio de la Junta de Condominio. Lo hacen por medio de la Junta de Condominio. Cuando van a, a un juicio, sea como parte actora o sea como parte demandada, en general, sea materia laboral, civil, mercantil, la que sea, lo hacen por medio del administrador. Voy a leer, voy a permitir leer rápidamente primero el artículo 19, el primera parte, dice, en todo caso, la responsabilidad del administrador se rige por las normas del mandato. Ya allí hay una luz que nos dice que el administrador, una vez que ha sido designado en asamblea de propietarios, no carta consulta, no porque lo dijo la Junta de Condominio, no, la asamblea de propietarios designa al administrador a través de una asamblea legalmente convocada y consta en el libro de actas debidamente sellado por un notario. A partir de ese momento, ese administrador tiene un mandato que en principio se rige por las cláusulas o las condiciones o las facultades establecidas en el artículo 20 de la Ley de Propiedad Horizontal. Es cierto que estos administradores, una vez que han sido designados, hacen suscribir o previamente presentan un formato de un contrato de administración que detalla, que especifica esta situación. Y lo que les estoy diciendo es muy importante para ir a lo del juicio laboral y el poder en el juicio laboral. Entonces, fíjense, ya sabemos que el administrador debe estar designado correctamente, legalmente, a través de una asamblea. Es el primer requisito. Si no, allí ya hay una situación irregular que va a traer o pudiera traer y seguro va a traer consecuencias en un juicio por una falta de cualidad, una falta de capacidad de postulación, etcétera. Eso es lo primero. Entonces, fíjense, el artículo 20 dice que dentro de las facultades que tiene el administrador, que es un mandatario, un apoderado de la comunidad, tomen nota de esto, mandatario, apoderado, porque al final van a ver la importancia que esto tiene. Dice, una de las facultades es ejercer la representación de los propietarios, del administrador, en los asuntos concernientes a la administración de las cosas comunes, debidamente asistidos por abogados o bien otorgando el correspondiente poder. Vale decir que si el administrador quiere actuar en un juicio a nombre de un condominio, lo puede hacer a nombre del condominio
acreditando su cualidad de administrador, asistido de abogado o designando un poder. Pero dice entonces este artículo, para ejercer esta facultad deberá estar debidamente autorizada por la Junta de Condominio y de acuerdo con lo establecido en el documento de condominio. Esta autorización deberá constar en el libro de actas de Junta de Condominio. ¿Qué significa esto? Que para que primero el administrador debe ser designado en asamblea de propietarios, el primer paso, ley de propiedad horizontal, artículo 19, 18, 19 y 20. 19 es un mandatario. 20, quiero ir a juicio a nombre de la comunidad, el administrador, sea persona natural o jurídica, la Junta de Condominio, no asamblea, la Junta de Condominio autoriza en el libro de actas, tiene una reunión formal y por mayoría acuerda designar y autorizar a la administradora que haya sido designada, que esté haciendo sus funciones en el condominio, para que esta administradora acuda al juicio como demandado de la comunidad o como parte actora de la comunidad. ¿Cuándo es necesario la asamblea para que el administrador vaya a juicio? Cuando el documento de condominio así lo establece, porque lo dice inclusive el mismo artículo. Dice, para ejercer esta facultad deberá estar debidamente autorizado por la Junta de Condominio, no dice más nada, pero dice, y de acuerdo con lo establecido en el documento de condominio. La inmensa mayoría de los documentos de condominio no dicen nada al respecto, pero hay algunos que sí. Así que si tú eres abogado o abogada y te vas a involucrar en un juicio laboral o en el carácter que sea, pero estamos hablando del tema laboral, debes verificar el documento de condominio y no necesariamente o no, porque quizás no requieras únicamente que tengas una autorización de la Junta de Condominio, que la debes tener, pero que además deberías contar con la autorización de una asamblea si así lo establece el documento de condominio. Entonces, bueno, fue designado el administrador, está designado correctamente, y este administrador entonces es autorizado por la Junta de Condominio, que es la mayoría de las veces es solo eso, se hace la cuestión formal, y entonces este administrador designa allí, bueno, voy a designar unos abogados que se los pueden indicar la Junta de Condominio. Mira, yo quiero que tú vayas al juicio, o sea, que nos defiendas, porque la ley dice que tú eres quien debes hacerlo. Recordemos que es una sociedad irregular, una sociedad de personas sin personalidad jurídica propia, y en los juicios lo hace a través del administrador. Entonces, la Junta puede decirle, desígname al doctor Enrique Herrera Silla y a la doctora fulana de tal y al doctor tal para que nos ponlo allí en el poder y ya tú estás autorizado. ¿Qué debe hacer el abogado cuando es entonces designado, que es el quien va a redactar el poder? Por supuesto, siguiendo las instrucciones de la Junta de Condominio y del propio administrador. Elaborar un poder, entiendo, especial para el juicio que se trate. Y entonces este poder tiene que tener unas características. Primero, básico, la identificación de la comunidad de propietarios, la identificación del administrador. Si es una persona jurídica, los datos de constitución de la última asamblea, quién representa a esa persona jurídica, la dirección, si se puede, del condominio, del edificio. Eso no, lo que abunda no daña, y si el poder es en vez de una hoja son 2 hojas, háganme caso, no dejen de hacerlo. ¿Para qué juicio significa ese? ¿Para qué juicio ese poder? Hay administradores que trabajan con varios abogados siempre y bueno, tienen un poder con facultades generales. Yo no recomiendo este tipo de poderes para los juicios laborales. Que se identifique entonces el juez, que si se trata de un juicio laboral, haga su poder para ese juicio laboral. Identifique el número del expediente, identifique las partes. Diga allí que está debidamente autorizado según consta de acta de junta de condominio de fecha tal, la cual corre inserta al libro de actas que se presenta a efectum videndi al folio tal. Y entonces, allí usted va a dejar constancia de cuáles son las facultades. Ojo con estas facultades. Se supone que el apoderado es el apoderado judicial para todos los actos del proceso, pero hay ciertas facultades establecidas en el Código de Procedimiento Civil. En el artículo, lo tengo aquí, el Código de Procedimiento Civil, entiendo que es el 150 y
5, a ver. Ok, 154. Leo. El poder faculta al apoderado para cumplir todos los actos del proceso que no estén reservados expresamente en la ley de la parte misma. Pero, ojo, para convenir en la demanda, desistir, transigir, comprometer en árbitro, solicitar la decisión según la equidad, hacer posturas en remate, recibir cantidades de dinero y disponer del derecho en litigio, se requiere facultad expresa. Aún más, para darse por notificados y por citados también se requiere la facultad expresa, lo dice el artículo 251 del Código de Procedimiento Civil. Y ustedes me dirán, ¿por qué el Código de Procedimiento Civil? ¿Por qué no la Ley Orgánica Procesal del Trabajo? Porque la propia ley, en su artículo 11 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, remite al Código de Procedimiento Civil como una herramienta jurídica supletoria, no es absoluta. Pero cuando hay lagunas, hay ausencias, hay carencias, no dice nada la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, hay que ir al Código de Procedimiento Civil y en el caso de los poderes es así. Es así. Entonces se redactan todas esas facultades, deben ser muy minuciosas esas facultades y ojo con lo que voy a decir. Al final, la propia redacción, el propio poder debe decir, solicito, acompaño a defectum videndi al ciudadano notario, a la ciudadana notaria, puede ser publicación o copia certificada de los estatutos sociales o del registro mercantil de la empresa tal, si es la administradora, donde consta suficientemente que el fulano de tal, que es quien firma el presente poder, ostenta la representación, por ejemplo, de director de la referida empresa, acompaña igualmente a defectum videndi, copia del acta de junta de condominio donde se faculta debidamente a la empresa administradora antes identificada y acompaña igualmente a defectum videndi, copia del libro de actas de asamblea donde consta la designación de la empresa antes designada como administradora de la comunidad de propietarios. Solicito al ciudadano notario estampe la correspondiente nota al pie del presente poder. Eso es fundamental, porque aunque usted lo diga allí, si no lo dice, le van a alegar una cuestión previa, le pueden alegar una cuestión previa, o el mismo juez, recordemos que estamos en presencia de un juicio laboral, a través de la facultad que tiene como con el despacho saneador, puede decir, mira, ese poder a mí no me sirve, es insuficiente. Ojo con estos datos que acabo de dar, fíjense desde el comienzo hasta el final lo que acabo de decir. Especial atención merece que estos poderes, cuando pueden ser otorgados de dos formas, primero la parte autenticada, notariada, se puede decir notariado, eso no es ningún adefesio, y se van a poner las manos en la cabeza, decir, caramba, que Enrique está diciendo que eso está notariado, eso que no lo diga un abogado, notariado, autenticado, es lo mismo. Ese poder puede ser autenticado, debe ser autenticado porque los poderes para juicio deben ser otorgados en forma pública. Es un requisito que establece el Código de Procedimiento Civil. Y puede ser otorgado a través de la modalidad apud acta, es decir, en el propio expediente. Los poderes que se presenten en notaría, ojo con esto, colegas o administradores que me estén escuchando y viendo, son gratuitos. Estos poderes usted los presenta en la notaría, nadie puede por qué cobrarle aranceles, porque la justicia en general es gratuita, pero los juicios laborales tienen gratuidad. Si hay alguna notaría que lo hace, está infringiendo la ley. Fíjense el caso de las facultades que yo les dije, las facultades expresas, mucho cuidado con no colocar o con revisar también el poder de la contraparte y que tenga estas facultades expresas. Miren, a mí me ocurrió hace muchos años. Yo estaba tirando mis primeros pinines en materia laboral y me encontré con una persona que conozco. No voy a decir que era mi amigo porque de verdad que no era mi amigo. Una persona que conozco. Y él en ese momento estaba representando a un trabajador, la parte actora. Fue un abogado, eso ocurrió en el mesón del tribunal ahí delante de mí. Fue el abogado de la parte demandada, era un patrono, y este abogado convino, o sea, acordó con este abogado y dice, mira, ¿por qué no celebramos una transacción y así asado y tal y qué sé yo? Él tenía que contestar la demanda al día siguiente, este abogado, el abogado de la parte demandada, el patrono, que representaba al patrono. Y dijo, sí, cómo no. Y ahí hicieron a mano rápidamente una transacción donde aparentemente habían llegado al fin del proceso y estaba más o menos todo de acuerdo con derechos laborales.
Resulta ser que este abogado ya sabía, el del empleado, el del trabajador, que él no tenía facultades para transigir. Y él llevó eso allí y lo presentó en el tribunal, lo presentaron, bueno, la secretaria lo recordó y tal. Y este abogado del patrono dejó bueno, se confió y pasó a los 3 días y resulta que él mismo vino, impugnó la propia transacción que él había hecho porque él no tenía facultades y este hombre quedó confeso. No quedó confeso, pero no contestó la demanda al fondo y eso le trajo muchos problemas. Hay muchos bandidos, se vende de todo en los tribunales y los que ejercen saben que esto es así. Pareciera un juego de naipes, no debería ser así, pero es así. Entonces, ojo pelado con eso. Déjame que aquí tengo algunas anotaciones importantes. Bueno, con relación al poder apodacta es totalmente factible, lo establece la ley, se tiene que hacer ante el secretario y es muy importante hacer la misma redacción que les estoy haciendo ahora, pero apodacta. Y tengo que dejar constancia, tengo que verificar, solicitar al ciudadano secretario que certifique la identidad del poderdante. Esto es fundamental. Este es el quid del poder apodacta. Si el secretario no hace la certificación que tuvo a la vista la copia de la cédula de identidad, que del poderdante, de quien se identificó y tal, que si él no certifica eso, ese poder apodacta no vale. Y las actuaciones subsiguientes estarían viciadas de nulidad absoluta, serían inexistentes. Con la redacción del poder hay que tener mucho cuidado de no poner más allá de estas facultades, de identificar bien de qué se trata el juicio, porque de pronto poner algunas cosas adicional pudiera significar la conculcación, la disminución, la violación de derechos laborales y, repito, el juez está en capacidad por la facultad del despacho saneador que le otorga la ley a echar el poder para atrás. Entonces, eso es muy importante. La otra situación que creo que es importantísimo, bueno, el poder apodacta también puede darse en forma telemática, lo sabemos. Previamente el abogado tendría que redactar el poder y hacer una diligencia y manifestarle a la secretaria o al secretario directamente en el tribunal para que fije la oportunidad telemática. Debe indicar entonces este abogado a través de qué plataforma se va a hacer, la identificación de la persona, una copia de la cédula de identidad, copia del registro mercantil, toda la identificación de la persona, números de teléfono, dirección de correo electrónico del representante o de la persona que va a otorgar el poder, y tiene que estar justificado. El poder apodacta telemático tiene que estar justificado, ya sea por enfermedad, por lejanía geográfica. A lo mejor la persona está en San Fernando de Apure y no le da tiempo de venir a Caracas, o está en el exterior, pero por capricho no. Inclusive hay tribunales que, aunque se den estas justificaciones, no otorgan, no le dan al abogado la buena pro, porque no tienen, a lo mejor no cuentan con el apoyo tecnológico en algunos lugares del interior del país. Ocurre eso. El poder debe otorgarse en horas de despacho, la solicitud en horas de despacho. Esto es lo importante que puedo decirles. Ahora, fíjense, voy a comentar una sentencia que salió el 25 de marzo, y con esto voy a culminar mi intervención. El 25 de marzo de este año, 260124 es el número del expediente. Resulta que esta sentencia, se lo voy a hacer cortica, la sala constitucional, una persona estaba afuera en el exterior y le otorga un poder, y aquí tenía un representante que lo representaba, valga la redundancia, en sus asuntos acá. Este señor, el de allá, el de estar afuera, fue demandado, y vino este apoderado y designó a unos abogados con las facultades que él tenía para hacerlo. En el poder lo tenía, designar abogados, representarme judicialmente, administrativamente, etcétera, en todas las instancias. Y otorgó un poder. Otorgó el poder a algunos abogados. Estos abogados empezaron a trabajar el juicio, contestaron la demanda, etcétera, 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 etcétera. Y el apoderado de la parte actora alegó que ese poder era inválido, el poder que se le había otorgado a los abogados, porque el apoderado, que no era abogado, por supuesto, y tampoco estaba actuando directamente de juicio, pero lo estaba haciendo a nombre del poderdante. No, él no era abogado. Quien había otorgado el poder no era abogado, y que él no tenía capacidad de postulación. La capacidad de postulación es la posibilidad que tiene una persona en su condición de abogado, en ejercicio, de actuar en un juicio en nombre propio o a nombre de un tercero, asistiendo o como apoderado. La parte demandada le dijo: señores, yo no estoy actuando como abogado, yo les doy un poder a estos abogados para que actúen, y lo hago a nombre de un tercero. Pues eso fue al Tribunal Supremo de Justicia, fue a la Sala Constitucional, y la Sala Constitucional le dio la razón.
a la parte actora y se declaró la nulidad de todas las actuaciones, de todo lo actuado por este abogado, por el poder por estos abogados que estaban actuando en nombre de la parte demandada. Imagínense, entonces, yo digo dónde está el artículo y por qué eso tiene tanto que ver con, con el... Ok, fíjense, artículo 155. Si el poder fuera otorgado a nombre de otra persona, que fue lo que ocurrió aquí, natural o jurídica, o fuere sustituido por el mandatario, el otorgante deberá enunciar el poder y exhibir al funcionario los documentos auténticos, gacetas. Ya yo dije que eso era que debía que hacerlo, pero da la posibilidad que el apoderado otorgue poder. Y luego dice el artículo 166, dice, solo podrán ejercer poderes, no otorgar poderes, en juicio quienes sean abogados en ejercicio conforme a la disposición de la ley de abogados, es decir, la capacidad de postulación. De acuerdo con esto, un apoderado no le puede dar poder de acuerdo con esta sentencia, no le puede dar poder a un juicio, a unos abogados. Entonces, ¿cómo queda el administrador de los condominios que es un apoderado de la comunidad para ir a juicio, sea como actor o sea como demandado? Cualquier abogado ahora puede alegar esa demanda y dice, bueno, vayan a ver cómo ustedes resuelven, pero aunque esa ley diga lo que diga, yo alego esta sentencia y este administrador, aunque hubiera hecho todo lo que yo dije inicialmente que debió haberse hecho, ese poder no vale porque lo está haciendo a nombre de una comunidad, de un tercero. El poder lo otorgó, no a nombre personal, sino a nombre de un tercero. Con esto culmino, les dejo eso allí, esa perla. Bueno, habló para ustedes Enrique Herrera Silla. Pueden seguirme en mi cuenta de Instagram y TikTok, @Enrique Herrera Silla, o suscribirte a mi canal YouTube, Enrique Herrera Silla. Agradezco sinceramente la oportunidad brindada por micondominio.com y espero les haya podido ilustrar en mi exposición.